Mi nombre es Esteban Morales García. Tengo 73 años y durante la mayor parte de mi vida he sido el hombre más invisible de Guadalajara, Jalisco. Pero esta historia no empieza con mi invisibilidad, sino con el día que pensé que moriría de la humillación más grande que un hombre puede experimentar frente a su propia familia. Era un martes gris de noviembre de 2024, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. No de la forma que yo esperaba, sino de una manera que jamás hubiera imaginado en mis 73 años de existencia en este mundo. «Tío Esteban», me dijo mi sobrina Lucía con una voz que trataba de sonar compasiva, pero que no podía ocultar cierta satisfacción maliciosa. «Necesita venir a la notaría. Es sobre el testamento del abuelo Aurelio». Mi abuelo, Aurelio Morales Hernández, había muerto 3 semanas antes a los 97 años de edad. Era un hombre que había construido un pequeño imperio inmobiliario en Guadalajara durante sus 8 décadas de trabajo incansable. Empezó vendiendo elotes en las calles del centro histórico cuando tenía 12 años y terminó siendo propietario de 17 edificios de apartamentos, 2 plazas comerciales y más de 50 casas distribuidas por toda la zona metropolitana. Yo había sido su único nieto varón durante los primeros 40 años de mi vida, hasta que mis primos comenzaron a tener hijos. Durante mi infancia y juventud, el abuelo Aurelio me había prometido 1000 veces que yo sería quien heredaría el negocio familiar cuando él faltara. «Esteban, mijo», me decía mientras caminábamos por sus propiedades los domingos por la mañana, «todo esto será tuyo algún día, pero tienes que aprender a valorar cada peso, cada ladrillo, cada inquilino. Un patrimonio se construye con sudor y se conserva con sabiduría». Yo le creí. Durante 50 años de mi vida le creí completamente. Trabajé para él desde los 16 años, primero como ayudante general, luego como cobrador de rentas, después como administrador de propiedades y finalmente como su mano derecha en todos los aspectos del negocio. Nunca fui a la universidad porque el abuelo me convenció de que la experiencia práctica valía más que cualquier título académico. «Los libros te enseñan teorías, mijo», me explicaba, «pero yo te voy a enseñar realidades. Sacrifiqué mi juventud trabajando 12 horas al día, 6 días a la semana, para el imperio del abuelo Aurelio. Sacrifiqué mis relaciones personales porque él siempre necesitaba que estuviera disponible para alguna emergencia inmobiliaria. Sacrifiqué la oportunidad de formar mi propia familia porque él me repetía constantemente que el negocio requería dedicación total. «El matrimonio y los hijos pueden esperar», me aconsejaba. «Primero asegura tu futuro económico y después todo lo demás vendrá naturalmente». Nunca me casé, nunca tuve hijos. A los 73 años, mi única familia eran los Morales, el abuelo Aurelio, mis 2 tías, mis 4 primos y sus respectivos descendientes, que sumaban 16 personas en total. El abuelo había sido el patriarca indiscutible de esta familia. Todo giraba alrededor de él. Las reuniones dominicales en su casa de Providencia, las decisiones importantes que afectaban a cualquier miembro de la familia, la distribución de responsabilidades en el negocio y, por supuesto, la expectativa de quién heredaría qué cuando él faltara. Yo siempre asumí que tendría la parte más grande de la herencia, no por codicia, sino porque había dedicado mi vida entera a construir y mantener lo que él había creado. Mis primos habían seguido sus propias carreras profesionales. Rodrigo era médico, Patricia era abogada, Carmen había estudiado arquitectura y Miguel trabajaba como ingeniero en una empresa petrolera. Todos habían contribuido ocasionalmente al negocio familiar, pero yo era quien lo había convertido en mi vida completa.
Durante las últimas 2 décadas, cuando el abuelo Aurelio comenzó a envejecer y su salud se deterioró gradualmente, yo había asumido prácticamente todas las responsabilidades operativas del negocio. Era yo quien cobraba las rentas, quien resolvía los problemas con inquilinos, quien supervisaba las reparaciones y mantenimiento, quien negociaba contratos nuevos y quien tomaba las decisiones diarias que mantenían funcionando el imperio inmobiliario familiar. El abuelo confiaba en mí completamente. Me había dado poder notarial para manejar sus cuentas bancarias, firmar documentos legales y representarlo en transacciones inmobiliarias. Durante los últimos 5 años de su vida, yo había sido, en todos los aspectos prácticos, el verdadero propietario del negocio. Por eso, cuando Lucía me llamó para citarme en la notaría, yo esperaba finalmente recibir el reconocimiento oficial de lo que ya había sido mi realidad durante años. Esperaba que el testamento del abuelo confirmara lo que él me había prometido durante medio siglo, que yo sería el heredero principal de todo lo que habíamos construido juntos. La notaría del licenciado Fernando Vázquez estaba ubicada en una elegante casa colonial del centro histórico de Guadalajara, a 3 cuadras de la catedral. Era el mismo lugar donde el abuelo Aurelio había firmado docenas de escrituras durante las últimas 4 décadas, y donde yo lo había acompañado en innumerables ocasiones para completar transacciones inmobiliarias. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, como era mi costumbre. Usaba mi único traje formal, el mismo que había comprado 10 años atrás para el funeral de mi tía Esperanza, y que solo sacaba del closet para ocasiones extraordinariamente importantes. Mis zapatos estaban lustrados hasta brillar, mi camisa blanca estaba perfectamente planchada, y mi corbata era la única que tenía, regalo de Navidad del abuelo Aurelio 5 años antes. Me senté en la sala de espera, observando los diplomas y certificados que adornaban las paredes, tratando de controlar los nervios que sentía en el estómago. No era nerviosismo por miedo, sino por anticipación. Finalmente, iba a recibir el reconocimiento que había ganado durante 50 años de trabajo duro y dedicación absoluta. Mis familiares llegaron gradualmente durante los siguientes 20 minutos. Primero apareció mi primo Rodrigo con su esposa Elena, ambos vestidos con la elegancia sobria de profesionistas exitosos de clase media alta. Rodrigo tenía 52 años y había construido una práctica médica muy próspera como cardiólogo en el Hospital Civil. Su esposa Elena era pediatra y trabajaba en una clínica privada en Zona Rosa. Después llegó mi prima Patricia, acompañada de su esposo Javier y sus 2 hijos adultos, Carlos y Andrea. Patricia había establecido un bufete de abogados especializado en derecho corporativo que representaba a varias empresas importantes de Guadalajara. Su familia tenía el aire de personas acostumbradas al éxito financiero y social. Mi prima Carmen llegó con su esposo Roberto y su hija Sofía, quien acababa de graduarse como arquitecta de la Universidad de Guadalajara. Carmen había trabajado durante años en el sector público, diseñando proyectos de vivienda social, antes de establecer su propia firma de arquitectura que se especializaba en desarrollos residenciales de lujo. Finalmente apareció mi primo Miguel con su esposa Alejandra y sus 3 hijos, Miguel Jr., Ana Laura y Diego. Miguel había trabajado para Pemex durante 25 años, antes de obtener una posición ejecutiva en una empresa privada de ingeniería petrolera. Su familia también exhibía los signos externos de prosperidad económica. Yo era el único que había llegado solo, el único que no tenía esposa ni hijos, el único que no tenía una carrera profesional independiente del negocio familiar. También era el único que usaba un traje de 10 años de antigüedad y zapatos
que había mandado a reparar 3 veces en lugar de comprar un par nuevo. La diferencia socioeconómica entre mis primos y yo era evidente para cualquier observador casual, pero yo no me sentía inferior. Al contrario, me sentía orgulloso de haber sacrificado comodidades personales para dedicar mi vida a construir el patrimonio que estábamos a punto de heredar. El licenciado Vázquez nos recibió en su oficina principal, una sala amplia con mobiliario de madera oscura, libros jurídicos que cubrían 3 paredes completas y un escritorio imponente detrás del cual se sentó con la solemnidad apropiada para la ocasión. «Familia Morales», comenzó con su voz grave y profesional, «los he convocado para proceder a la lectura del testamento de don Aurelio Morales Hernández, quien falleció el día 28 de octubre de 2024 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco». Todos nos acomodamos en las sillas dispuestas frente al escritorio. Yo me había sentado en la primera fila, directamente enfrente del notario, porque asumía que como heredero principal tendría que firmar más documentos y manejar más procedimientos legales que los demás. El licenciado Vázquez abrió una carpeta de piel que contenía varios documentos oficiales y comenzó a leer con voz clara y pausada. Yo, Aurelio Morales Hernández, mexicano, mayor de edad, originario y vecino de Guadalajara, Jalisco, en pleno uso de mis facultades mentales y sin coacción de ninguna clase, otorgo el presente testamento bajo las siguientes disposiciones. Y siguieron varios párrafos de lenguaje jurídico técnico que establecían la validez legal del documento, confirmaban la identidad del testador y describían el proceso legal que había sido seguido para asegurar la legitimidad de las disposiciones testamentarias. Después comenzó la parte que todos habíamos venido a escuchar, la distribución específica de los bienes de mi abuelo. Declaro que mis bienes consisten en las siguientes propiedades inmobiliarias. El notario procedió a leer una lista detallada de los 17 edificios de apartamentos, las 2 plazas comerciales y las 53 casas que constituían el imperio inmobiliario del abuelo Aurelio. También mencionó las cuentas bancarias, los vehículos, los muebles y otros activos que sumaban un patrimonio total estimado en aproximadamente 120 millones de pesos. Mi corazón latía cada vez más fuerte mientras esperaba escuchar mi nombre asociado con la mayor parte de estos bienes. Había hecho cálculos mentales durante semanas, tratando de estimar cuánto sería mi herencia y cómo administraría efectivamente el patrimonio que había ayudado a construir. Procedo ahora a la distribución específica de mis bienes entre mis herederos, continuó el licenciado Vázquez. A mi nieto Rodrigo Morales Santos le dejo en propiedad absoluta los edificios ubicados en las direcciones siguientes. Y comenzó a leer una lista de 5 edificios de apartamentos, más una plaza comercial, más 12 casas individuales, más la cantidad de 20 millones de pesos en efectivo. A mi nieta Patricia Morales Santos le dejo en propiedad absoluta. Otra lista similar, 5 edificios, la segunda plaza comercial, 14 casas y otros 20 millones de pesos. A mi nieta Carmen Morales Santos. La misma estructura, 4 edificios, 15 casas y 18 millones de pesos. A mi nieto Miguel Morales Santos. 3 edificios, 12 casas y 16 millones de pesos. Mientras el notario leía estas disposiciones, yo sentía una confusión creciente, pero no alarma todavía. Era obvio que el abuelo había querido distribuir el patrimonio equitativamente entre sus nietos, y yo asumía que mi porción sería mencionada al final, probablemente la más grande debido a mi contribución especial al negocio familiar. Pero el licenciado Vázquez continuó con disposiciones adicionales sobre muebles, vehículos, cuentas bancarias menores y otros activos secundarios, todos distribuidos entre mis primos y sus familias. Esperé y esperé.
y seguí esperando. Finalmente, el notario llegó al final del documento. Habiendo dispuesto de todos mis bienes, según las disposiciones anteriores, declaro que este testamento revoca cualquier otro testamento anterior que pudiera haber otorgado y solicito que estas disposiciones sean cumplidas fielmente por mis herederos y por las autoridades correspondientes. Firmado, Aurelio Morales Hernández. Fecha, 15 de marzo de 2024. Testigos, 3 personas cuyos nombres no reconocí. Silencio total en la oficina. Mi nombre no había sido mencionado ni una sola vez durante toda la lectura del testamento. Disculpe, licenciado. Logré decir con una voz que sonaba extrañamente lejana, como si viniera de otra persona. ¿Hay algún error en la lectura? ¿Hay algún documento adicional? El licenciado Vázquez me miró con expresión compasiva pero firme. No, señor Morales, el testamento está completo tal como fue leído. Don Aurelio fue muy específico en sus disposiciones y revisamos el documento múltiples veces durante el proceso de redacción para asegurar que reflejara exactamente sus intenciones. Pero yo he trabajado para él durante 50 años, dije, sintiendo que mi voz se quebraba. Yo he sido quien ha manejado todo el negocio. Yo he sido su mano derecha. Él me prometió... Tío Esteban, interrumpió mi prima Patricia con un tono que pretendía ser gentil, pero que sonaba condescendiente. Sabemos cuánto trabajaste para el abuelo. Todos lo apreciamos mucho. Pero el abuelo tenía derecho a disponer de sus bienes como considerara más conveniente. Además, añadió Rodrigo, tú ya recibiste muchos beneficios durante todos estos años. Viviste en la casa del abuelo sin pagar renta, él pagó tus gastos médicos, te daba un salario generoso. Un salario generoso, exploté, sintiendo 50 años de frustración acumulada brotando de mi pecho. Ganaba menos que cualquier administrador de propiedades en la ciudad. Trabajé 12 horas diarias durante 50 años por un sueldo que ustedes gastarían en una cena elegante. Tío, cálmese, dijo Carmen. Entendemos que está molesto, pero estas cosas pasan en las familias. El abuelo tomó sus decisiones por razones que él consideró apropiadas. ¿Qué razones?, pregunté, desesperado por entender qué había pasado. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me castigó de esta manera? Mis primos intercambiaron miradas que claramente habían ensayado antes de esta reunión. Era obvio que todos sabían de antemano cómo había sido distribuida la herencia y que habían preparado sus respuestas para este momento. El abuelo nunca habló específicamente sobre sus razones, mintió Miguel. Simplemente dijo que había pensado mucho sobre lo que sería mejor para la familia a largo plazo. Pero mencionó, añadió Patricia con cuidado calculado, que esperaba que todos nosotros cuidáramos de ti, que te ayudaríamos a encontrar trabajo, a establecerte independientemente. ¿Trabajo?, repetí incrédulamente. A los 73 años, después de 50 años construyendo esto, ustedes me van a ayudar a encontrar trabajo. El licenciado Vázquez carraspeó incómodamente. Si me permiten, hay un detalle adicional que debo mencionar. Don Aurelio me pidió específicamente que entregara esto al señor Esteban Morales García después de la lectura del testamento. Me extendió un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra temblorosa, pero reconocible de mi abuelo. Abrí el sobre con manos que temblaban de ira, humillación y confusión. Contenía una carta de 2 páginas escritas a mano. Mi querido Esteban, si estás leyendo esta carta, significa que ya conoces las disposiciones de mi testamento y que probablemente estás confundido, dolido y furioso conmigo. Tienes derecho a sentirte así. Durante 50 años me has dado todo lo que un hombre puede dar a su familia. Tu tiempo, tu energía, tu lealtad y tus mejores años de vida.
Has sido un nieto exemplar, un trabajador incansable y la persona en quien más he confiado en este mundo. Pero también has sido mi prisionero, aunque nunca te hayas dado cuenta. Te mantuve dependiente de mí porque necesitaba tu dedicación total para construir lo que construimos juntos. Te desanimé de casarte porque no quería compartir tu atención. Te convencí de no estudiar una carrera porque necesitaba que tu lealtad fuera completamente hacia el negocio familiar. Te convertí en la persona más capaz e indispensable de esta familia, pero también en la más vulnerable económicamente. Esteban, no te dejé nada en mi testamento porque todo lo que tengo ya te pertenece de maneras que ningún documento legal podría describir. Tú sabes más sobre cada propiedad, cada inquilino, cada peso que genera este negocio, que cualquiera de mis otros nietos combinados. Lo que ellos heredaron son edificios y casas. Lo que tú heredaste es el conocimiento para hacerlos realmente valiosos. Dentro de una semana después de mi muerte, vas a entender por qué tomé esta decisión. Confía en mí una última vez. Tu abuelo que siempre te amó, Aurelio Morales Hernández. Terminé de leer la carta en silencio absoluto. Todos en la oficina me observaban, esperando mi reacción. Doblé cuidadosamente las páginas, las guardé en el sobre y me puse de pie. Gracias, licenciado Vázquez, por su profesionalismo, dije con una calma que no sabía que poseía. Familia, los felicito por sus herencias. Espero que las disfruten. Tío Esteban, comenzó Lucía, ¿dónde vas a vivir? La casa donde vivías con el abuelo ahora es de papá. Encontraré algo, respondí. He vivido 73 años. Creo que puedo arreglármelas unos cuantos años más. Salí de la notaría sin mirar atrás. Caminé las 3 cuadras hasta la plaza de armas y me senté en una banca frente a la catedral para procesar lo que acababa de pasar. A los 73 años de edad, después de 50 años de trabajo duro y sacrificios personales, me había convertido oficialmente en un hombre sin patrimonio, sin casa propia, sin familia que me apoyara y sin perspectivas claras para el futuro. Era, en todos los sentidos prácticos, indigente. Pero la carta de mi abuelo había mencionado algo sobre entender dentro de una semana. No sabía qué significaba eso, pero decidí que tenía que descubrirlo antes de tomar cualquier decisión drástica sobre el resto de mi vida. Esa noche dormí en un hotel barato cerca de la estación de autobuses, pagando con el poco dinero en efectivo que tenía en mi billetera. Al día siguiente comenzaría a buscar trabajo, apartamento y alguna forma de reconstruir mi vida desde cero a una edad en la que la mayoría de los hombres ya están disfrutando su jubilación. Pero no podía quitarme de la mente las palabras finales de la carta del abuelo. Dentro de una semana, después de mi muerte, vas a entender por qué tomé esta decisión. No tenía idea de que esa semana cambiaría no solo mi comprensión de las intenciones de mi abuelo, sino mi estatus completo en la sociedad de Guadalajara, de maneras que jamás habría considerado posibles. El primer indicio de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó el jueves siguiente, 4 días después de la lectura del testamento. Estaba desayunando en un pequeño café cerca de mi hotel cuando se me acercó un hombre bien vestido que no reconocí. «Disculpe, ¿es usted el señor Esteban Morales?», preguntó con deferencia notable. «Sí, soy yo», respondí con curiosidad. «Mucho gusto, señor. Soy Ricardo Mendoza, gerente del Banco Nacional de México, sucursal Centro Histórico. ¿Podría hablar con usted unos minutos?». Me invitó a sentarse en mi mesa y ordenó un café antes de continuar. «Señor Morales, he venido a informarle que hay ciertos asuntos bancarios relacionados con las propiedades de la familia Morales que requieren su atención inmediata». «No entiendo», le dije. «Yo no heredé ninguna propiedad».
Mis primos son ahora los propietarios de todo el patrimonio familiar. Bueno, eso es precisamente lo que necesitamos discutir, respondió con una sonrisa misteriosa. ¿Sería posible que me acompañara al banco esta mañana? Hay documentos que debe revisar. No tenía nada mejor que hacer, así que acepté acompañarlo. En el banco, el señor Mendoza me condujo a su oficina privada y abrió un archivo que contenía documentos que nunca había visto antes. Señor Morales, según nuestros registros, usted es el beneficiario de varias cuentas bancarias que fueron establecidas por don Aurelio Morales durante los últimos 20 años. ¿Beneficiario de qué cuentas?, pregunté, completamente confundido. Permítame explicarle. Don Aurelio estableció una serie de cuentas de inversión a largo plazo, todas a su nombre, utilizando las ganancias netas de las propiedades inmobiliarias después de gastos operativos y mantenimiento. Me mostró documentos que indicaban que durante las últimas 2 décadas, mi abuelo había estado depositando sistemáticamente entre 500,000 y 1 millón de pesos anuales en cuentas de inversión que llevaban mi nombre como único beneficiario. El balance actual de estas cuentas, continuó el gerente, es de aproximadamente 45 millones de pesos, más los intereses acumulados que suman otros 8 millones. Me quedé completamente mudo, mirando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Está diciéndome que tengo 53 millones de pesos en el banco? Así es, señor. Además, hay instrucciones específicas de don Aurelio sobre cómo debe ser manejado este dinero. Aparentemente, él esperaba que usted utilizara estos fondos para establecer su propia empresa de administración de propiedades. El gerente me entregó una carta adicional de mi abuelo. Esteban, este dinero representa tu salario real durante los últimos 20 años. Cada peso que mis propiedades generaron por encima de los gastos básicos fue guardado para ti. Tus primos heredaron edificios, pero tú heredaste la capacidad de comprar tus propios edificios. Además, todos los contratos de administración de las propiedades que heredaron tus primos están a tu nombre. Ellos son propietarios, pero tú sigues siendo quien maneja todo. Solo que ahora, en lugar de trabajar para mí, trabajas para ti mismo. Aurelio. Salí del banco esa mañana completamente aturdido, cargando documentos que probaban que yo era millonario y que tenía contratos exclusivos para administrar todas las propiedades que mis primos habían heredado. Pero esto era solo el comienzo. Durante los siguientes días empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Personas que nunca me habían prestado atención comenzaron a tratarme con un respeto que jamás había experimentado. Comerciantes que apenas me saludaban ahora se dirigían a mí como señor Morales, con deferencia notable. El gerente del hotel donde me hospedaba me ofreció la suite más cara sin costo adicional. El dueño del restaurante donde cenaba habitualmente insistió en que no pagara mi cuenta. Personas que trabajaban en las propiedades familiares comenzaron a buscarme para consultarme sobre decisiones que anteriormente habrían discutido directamente con mis primos. Era como si toda la ciudad de Guadalajara hubiera recibido un memo secreto sobre tratarme de manera completamente diferente. Y lo más extraño era que todos parecían saber algo sobre mi situación que yo mismo no entendía completamente. La respuesta a estos misterios llegaría en los próximos días, cuando descubriría que mi abuelo había orquestado algo mucho más complejo y brillante de lo que cualquier testamento convencional podría haber logrado. Algo que no solo me daría riqueza financiera, sino el respeto y el reconocimiento social que había buscado durante toda mi vida, sin siquiera darme cuenta de que era lo que realmente necesitaba. La primera semana después de descubrir los 53 millones de pesos en el banco había sido como vivir en una realidad alternativa.
Cada día traía nuevas sorpresas que desafiaban todo lo que creía entender sobre mi situación y sobre las intenciones reales de mi abuelo Aurelio. El lunes siguiente al descubrimiento bancario, decidí visitar algunas de las propiedades familiares para evaluar mi nueva posición como administrador independiente. Mi primer destino fue el edificio Las Flores, un complejo de 24 apartamentos en la colonia americana que había sido mi responsabilidad durante los últimos 15 años. Cuando llegué al edificio, me sorprendió encontrar a don Ramiro Castellanos, el portero que había trabajado allí durante 8 años, esperándome en la entrada con una deferencia que nunca había mostrado antes. «Buenos días, señor Morales», me saludó, prácticamente haciendo una reverencia. «¿En qué puedo servirle hoy?» Durante todos los años anteriores, don Ramiro me había tratado como un empleado más del abuelo Aurelio. Me saludaba cordialmente pero sin formalidad especial. Ahora se dirigía a mí como si fuera el presidente de la República. «Buenos días, Ramiro», respondí desconcertado por su actitud. «Vengo a hacer la inspección mensual, como siempre». «Por supuesto, señor. ¿Necesita que lo acompañe? ¿Quiere que prepare algún reporte especial? Le traigo un café mientras hace su recorrido». Nunca antes me había ofrecido café. De hecho, nunca antes me había ofrecido nada. Durante mi inspección del edificio, cada inquilino que encontré me saludó con un «Buenos días, señor Morales», pronunciado con un respeto casi reverencial. La señora Martínez del apartamento 3B, quien habitualmente se quejaba del mantenimiento y siempre discutía el monto de la renta, se acercó para decirme: «Señor Morales, quería agradecerle personalmente por todo lo que ha hecho por nosotros durante estos años. Sabemos que usted siempre ha sido el verdadero responsable de que este edificio funcione tan bien». «Gracias, señora Martínez», logré responder. «Pero siempre he hecho mi trabajo como cualquier administrador». «No, señor», me interrumpió con firmeza. «Usted es mucho más que un administrador, todos lo sabemos». Después de escuchar comentarios similares de otros 5 inquilinos, comencé a sospechar que algo más estaba sucediendo. Era como si toda la gente asociada con las propiedades familiares hubiera recibido instrucciones específicas sobre cómo tratarme, pero yo no tenía idea de cuáles eran esas instrucciones o quién las había dado. Mi siguiente parada fue la plaza comercial El Roble, ubicada en la zona rosa de Guadalajara. Esta propiedad había sido una de las inversiones más exitosas del abuelo Aurelio, con 36 locales comerciales que generaban rentas muy altas debido a su ubicación premium. El administrador de la plaza, ingeniero Carlos Ruiz, me recibió en su oficina con una ceremonia que bordeaba lo absurdo. «Señor Morales, es un honor tenerlo aquí. Por favor, tome asiento en mi silla. Yo me siento en la de visitas». «Carlos, ¿qué está pasando?», le pregunté directamente. «¿Por qué todos me están tratando de manera diferente?». El ingeniero Ruiz sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Señor Morales, ¿no ha leído usted los periódicos de esta semana?». «¿Los periódicos? ¿Qué tienen que ver los periódicos conmigo?». Carlos abrió un cajón de su escritorio y sacó ejemplares de 3 periódicos locales: El Informador, Milenio Jalisco y El Occidental. Todos tenían fechas de la semana anterior. «Mire, señor», me dijo, señalando un artículo en la primera página de El Informador con el titular: «Filántropo anónimo continúa beneficiando a miles de familias en Guadalajara». Comencé a leer el artículo con creciente asombro. Durante los últimos 20 años, un benefactor anónimo ha estado financiando discretamente programas de asistencia social que han beneficiado a más de 5.000 familias de escasos recursos en la zona metropolitana de Guadalajara.
Según fuentes cercanas al programa, este filántropo ha donado más de 120 millones de pesos para becas educativas, programas de salud comunitaria, mejoras de vivienda y apoyo alimentario para familias necesitadas. El misterioso benefactor, conocido únicamente como el Padrino de Guadalajara, ha mantenido su identidad en secreto absoluto durante 2 décadas, insistiendo en que su ayuda sea distribuida sin reconocimiento público. Sin embargo, fuentes confiables han revelado que este programa de caridad masiva ha sido coordinado y supervisado por el señor Esteban Morales García, un administrador de propiedades de 73 años, que ha sido la cara visible de estas operaciones benéficas durante años. El señor Morales ha sido el ángel guardián de centenares de familias, declaró María Elena Vázquez, directora del Centro Comunitario Santa María. Él personalmente ha visitado nuestros programas, ha supervisado la distribución de ayuda y ha sido quien ha asegurado que cada peso donado llegue realmente a las familias que lo necesitan. Aunque el señor Morales se ha rehusado consistentemente a hacer declaraciones públicas sobre su trabajo filantrópico, líderes comunitarios de toda la ciudad lo reconocen como una de las figuras más importantes en la lucha contra la pobreza urbana en Jalisco. Terminé de leer el artículo con la boca abierta. Los otros 2 periódicos contenían artículos similares, todos describiendo un programa masivo de caridad que supuestamente yo había estado coordinando durante 20 años. Carlos, logré decir finalmente, yo nunca he coordinado ningún programa de caridad. No sé nada sobre donaciones a centros comunitarios. ¿De dónde salió esta información? El ingeniero Ruiz me miró con una expresión que mezclaba respeto y compasión. Señor Morales, entiendo su modestia. Siempre ha sido usted muy discreto sobre su trabajo social, pero todos sabemos la verdad. Mi propia hermana recibió una beca completa para estudiar enfermería gracias a usted. Mi vecino consiguió los fondos para operación del corazón de su hijo a través de uno de sus programas. Pero yo no... Señor, con todo respeto, usted visitaba personalmente a las familias beneficiadas. Mi hermana me describió su apariencia física perfectamente. Usted llegaba en un carro viejo, vestido con ropa sencilla, siempre insistiendo en que la ayuda venía de un donador anónimo que prefería mantenerse en secreto. Me quedé completamente mudo mientras trataba de procesar esta información imposible. Según estos artículos y según Carlos, yo había estado dirigiendo un programa de caridad masivo durante 20 años, visitando familias, supervisando donaciones y coordinando ayuda social a gran escala. Pero yo no tenía ningún recuerdo de hacer estas cosas. Jamás había visitado centros comunitarios con propósitos caritativos. Nunca había distribuido becas o pagado operaciones médicas para extraños. Carlos, necesito ver esos centros comunitarios que mencionan los artículos. Necesito hablar con las personas que dicen conocerme. Por supuesto, señor Morales. ¿Quiere que lo acompañe? 1 hora después, estábamos estacionados frente al Centro Comunitario Santa María, un edificio modesto en la colonia Polanco, que albergaba programas educativos y de salud para familias de bajos recursos. La directora, María Elena Vázquez, nos recibió con lágrimas en los ojos. Señor Morales, qué alegría verlo. Hacía meses que no venía por aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está don Aurelio? Don Aurelio murió hace 3 semanas, le dije, observando su reacción cuidadosamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible pérdida! Él era tan generoso, tan preocupado por ayudar a las familias necesitadas. Y usted, señor Morales, siempre tan dedicado a asegurar que sus donaciones llegaran exactamente donde él quería. Señora Vázquez, ¿puede mostrarme exactamente qué programas hemos estado financiando aquí? Por supuesto. Venga, le enseño todo.
Durante la siguiente hora, María Elena me condujo por el centro comunitario, mostrándome aulas donde 50 niños recibían tutoría gratuita, una clínica médica que ofrecía consultas sin costo, un comedor que servía 200 comidas diarias a familias necesitadas y talleres de capacitación laboral que habían ayudado a centenares de personas a encontrar empleo. Todo esto ha sido posible gracias a las donaciones mensuales que usted ha coordinado durante los últimos 15 años, me explicó. Cada mes, usted venía personalmente con un cheque de 50.000 pesos. Siempre decía que venía de parte de don Aurelio, pero que él prefería mantenerse anónimo. Me mostró un archivo lleno de fotografías que documentaban mis supuestas visitas al centro. Había docenas de fotos mías entregando cheques, hablando con familias beneficiadas, supervisando proyectos de construcción y participando en celebraciones comunitarias. Las fotografías eran reales. Yo estaba realmente en esas fotos, haciendo exactamente lo que María Elena había descrito. Pero no tenía ningún recuerdo de haber estado en ese lugar jamás en mi vida. Señora Vázquez, le dije cuidadosamente, ¿recuerda usted específicamente cuándo fue mi última visita aquí? Claro que sí. Fue el 15 de octubre, martes por la mañana. Usted trajo el cheque mensual y nos dijo que don Aurelio estaba muy enfermo, pero que las donaciones continuarían sin importar lo que pasara. El 15 de octubre había sido exactamente 2 semanas antes de la muerte del abuelo Aurelio y 13 días antes de que yo supuestamente hubiera visitado este centro por última vez. El problema era que yo recordaba perfectamente lo que había hecho el 15 de octubre. Había pasado todo el día en el edificio San Rafael, supervisando la instalación de un sistema de calefacción nuevo. Había estado allí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en presencia de múltiples testigos. Era físicamente imposible que hubiera visitado el Centro Comunitario Santa María ese día, pero las fotografías probaban lo contrario. María Elena, dije finalmente, necesito llevarme copias de todas estas fotografías y de todos los registros de donaciones. Hay algo muy importante que necesito investigar. Por supuesto, señor Morales, pero espero que esto no signifique que van a terminar los programas. Hay más de 300 familias que dependen de esta ayuda. Los programas van a continuar, le aseguré, aunque no tenía idea de cómo podía garantizar eso. Solo necesito entender mejor cómo han funcionado hasta ahora. Esa noche, en mi cuarto de hotel, estudié cuidadosamente las fotografías y documentos que había recopilado. Había evidencia irrefutable de que durante los últimos 20 años yo había estado coordinando un programa masivo de caridad que había beneficiado a miles de familias en Guadalajara. También había evidencia irrefutable de que no tenía ningún recuerdo de haber hecho estas cosas. Las fechas en los documentos correspondían a días específicos que yo recordaba haber pasado haciendo otras actividades completamente diferentes. Sin embargo, las fotografías mostraban claramente que había estado en lugares donde no recordaba haber estado jamás. Era como si hubiera estado viviendo 2 vidas paralelas, una como administrador de propiedades para mi abuelo y otra como coordinador de programas caritativos para miles de familias necesitadas. El martes siguiente, decidí visitar más de los centros comunitarios mencionados en los artículos periodísticos. En cada lugar, la historia se repetía. Yo era reconocido inmediatamente como el benefactor que había estado coordinando donaciones durante años. Había fotografías que documentaban mis visitas y registros detallados de las cantidades que supuestamente había entregado mensualmente. En el Centro de Salud Comunitario Esperanza había financiado operaciones médicas para 43 niños durante los últimos 10 años. En la Escuela Técnica Benito Juárez
había proporcionado becas completas para 200 jóvenes de familias de bajos recursos. En el Hogar para Ancianos San José, había pagado los gastos de vivienda y cuidado médico para 60 personas mayores abandonadas por sus familias. Cada centro tenía registros meticulosos, fotografías detalladas y testimonios de decenas de personas que me conocían personalmente como su benefactor. Pero yo no recordaba absolutamente nada de estas actividades. La única explicación posible era que mi abuelo Aurelio había estado usando mi imagen y mi identidad para distribuir caridad masiva durante 20 años, sin que yo estuviera consciente de ello. Pero ¿cómo era eso posible? ¿Cómo había logrado que yo apareciera en centenares de fotografías, participando en actividades que no recordaba? ¿Cómo había coordinado un programa tan complejo sin mi conocimiento consciente? La respuesta llegó el miércoles por la tarde, cuando recibí una llamada telefónica que lo cambiaría todo. «¿Señor Esteban Morales García?», preguntó una voz femenina que no reconocí. «Sí, habla Esteban». «Buenas tardes, señor Morales. Soy la doctora Patricia Herrera, neuróloga del Hospital Civil de Guadalajara. Tengo algunos documentos médicos que don Aurelio Morales me pidió que le entregara después de su fallecimiento». «¿Documentos médicos? ¿Qué tipo de documentos?» «Señor Morales, ¿sería posible que viniera a mi consultorio esta tarde? Es importante que discutamos estos asuntos en persona». 2 horas después, estaba sentado en el consultorio de la doctora Herrera, una mujer de aproximadamente 50 años, con la expresión seria de alguien que está a punto de revelar información médica muy delicada. «Señor Morales», comenzó, «don Aurelio me pidió que le mostrara estos registros médicos después de su muerte. Aparentemente, él creía que esta información le ayudaría a entender ciertos aspectos de su vida que podrían resultarle confusos. Me entregó un archivo médico grueso con mi nombre en la etiqueta. Durante los últimos 25 años, continuó la doctora, usted ha estado viniendo a consulta conmigo cada 3 meses para tratamiento de una condición neurológica muy específica. Doctora, yo nunca he tenido problemas neurológicos, nunca he sido paciente suyo». «Señor Morales, eso es exactamente lo que esperaba que me dijera. Su condición se llama trastorno disociativo de identidad con amnesia selectiva inducida por medicación». Me quedé mirándola sin comprender nada de lo que acababa de decir. «En términos simples», explicó, «usted ha estado tomando medicamentos que le permitían funcionar en 2 estados de conciencia completamente separados. En un estado, usted era el administrador de propiedades que trabajaba para su abuelo. En el otro estado, era el coordinador caritativo que distribuía donaciones a centros comunitarios. ¿Está diciéndome que tengo personalidad múltiple?» «No exactamente. No son personalidades diferentes, sino estados de conciencia diferentes. Durante 20 años, 3 días por semana, usted tomaba un medicamento especial que activaba recuerdos y conocimientos específicos sobre programas caritativos, mientras suprimía temporalmente sus recuerdos sobre el trabajo inmobiliario». La doctora abrió el archivo médico y me mostró registros detallados de consultas que supuestamente había tenido con ella desde 1999. Su abuelo trajo esta idea después de leer sobre experimentos de memoria selectiva que se habían hecho con pacientes que sufrían trauma postraumático. Él quería que usted pudiera dedicar parte de su tiempo a obra caritativa sin que eso interfiriera con sus responsabilidades como administrador de propiedades. Pero ¿por qué haría algo así sin mi conocimiento? Según mis notas, al principio sí tenía su conocimiento y consentimiento. Usted accedió al tratamiento porque quería ayudar a familias necesitadas, pero no tenía tiempo para hacerlo mientras manejaba el negocio inmobiliario.
La doctora me mostró documentos firmados por mí en 1999, autorizando el tratamiento experimental y especificando que quería que mis dos modalidades de trabajo permanecieran separadas para evitar conflictos de tiempo y atención. Lo que no esperábamos, continuó, era que el tratamiento fuera tan efectivo que usted perdería completamente la memoria consciente de haber consentido al protocolo. En efecto, las dos partes de su vida se volvieron completamente independientes. Durante los siguientes 30 minutos, la doctora Herrera me explicó cómo había funcionado el sistema durante 20 años. Lunes, martes y miércoles yo tomaba medicación que activaba mi identidad caritativa. Durante estos días tenía acceso completo a información sobre programas comunitarios, familias beneficiadas y procedimientos de distribución de ayuda, pero no recordaba nada sobre propiedades inmobiliarias. Jueves, viernes y sábado tomaba una medicación diferente que activaba mi identidad inmobiliaria. Durante estos días funcionaba normalmente como administrador de propiedades, pero no tenía acceso a recuerdos sobre actividades caritativas. Los domingos no tomaba ninguna medicación y funcionaba en un estado neutral donde no tenía acceso completo a ninguna de las dos identidades especializadas. El protocolo fue diseñado para terminar automáticamente después de la muerte de don Aurelio, me explicó la doctora. Durante las últimas 3 semanas, usted no ha tomado ninguna medicación, por eso está comenzando a recuperar gradualmente la memoria integrada de ambas identidades. ¿Está diciéndome que durante 20 años he estado drogado sin saberlo? Señor Morales, usted consintió originalmente al tratamiento, pero entiendo su confusión ahora que las dos identidades se están integrando nuevamente. La doctora me entregó una carta final de mi abuelo. Esteban, sé que ahora estarás confundido y probablemente furioso conmigo por el protocolo médico, pero necesitabas tener una vida más completa de la que te estaba permitiendo como administrador de propiedades. Necesitabas sentir el orgullo de ayudar a otras personas, no solo de administrar edificios. Durante 20 años, has sido el héroe de miles de familias. Has salvado vidas, has educado niños, has dado esperanza a personas que no tenían ninguna. Esa versión de ti mismo es quien realmente eras por dentro, pero mis demandas como patrón nunca te permitieron expresarla. Ahora tienes los recursos financieros para continuar siendo ese héroe por el resto de tu vida, pero esta vez conscientemente y por tu propia elección. Aurelio, salí del consultorio de la doctora Herrera esa tarde con una comprensión completamente nueva de los últimos 20 años de mi vida. No había sido solo el administrador de propiedades invisiblemente explotado que creía haber sido. También había sido un filántropo respetado que había transformado las vidas de miles de personas en Guadalajara. Por eso, todos me trataban con tanto respeto ahora. Durante 2 décadas, la mitad de mi identidad había estado construyendo una reputación como una de las figuras caritativas más importantes de la ciudad. El respeto que ahora recibía no era producto de mi nueva riqueza bancaria. Era producto de 20 años de trabajo caritativo que había hecho sin saber conscientemente que lo estaba haciendo. Pero ahora que sabía la verdad, tenía que decidir qué hacer con ambas identidades. El administrador de propiedades con 53 millones de pesos en el banco, y el filántropo que miles de familias consideraban su salvador. La decisión que tomaría cambiaría no solo el resto de mi vida, sino el futuro de todos los programas caritativos que dependían de la continuidad de mi apoyo. Los siguientes días después de la revelación médica fueron los más intensos de mis 73 años de vida. Gradualmente, mientras los efectos de la medicación desaparecían completamente de mi sistema,
comencé a recuperar fragmentos de recuerdos de mi identidad caritativa. Era como si 2 décadas de memorias reprimidas estuvieran regresando lentamente. Rostros de niños a quienes había ayudado a conseguir becas educativas. Madres que habían llorado de gratitud cuando les pagué operaciones médicas para sus hijos. Ancianos que me bendecían cada vez que visitaba el hogar donde les había proporcionado un lugar digno para vivir sus últimos años. Pero los recuerdos más poderosos eran emocionales. Recordaba la satisfacción profunda que sentía cada martes cuando entregaba donaciones. La alegría que experimentaba al ver familias completas salir de la pobreza gracias a programas de capacitación laboral que había financiado. Y el orgullo que llenaba mi pecho cuando niños que había ayudado se graduaban de la universidad y regresaban para agradecerme. Durante 20 años, 3 días por semana, había sido la persona que siempre había querido ser, pero que nunca había tenido oportunidad de ser consciente de ello. El viernes por la mañana, una semana después de mi conversación con la doctora Herrera, decidí hacer algo que necesitaba hacer desde el día de la lectura del testamento: confrontar a mis primos con la verdad completa sobre mi situación. Los llamé uno por uno y les pedí que se reunieran conmigo en la notaría del licenciado Vázquez a las 3 de la tarde. Les dije que tenía información importante que compartir sobre el patrimonio familiar y sobre mi posición legal como administrador de sus propiedades heredadas. Todos aceptaron la cita, probablemente esperando que fuera a suplicarles trabajo o ayuda económica. Llegué a la notaría media hora temprano, vestido con un traje nuevo que había comprado esa mañana en el Palacio de Hierro. No era ostentación, sino una declaración simbólica de que ya no era el hombre desesperadamente pobre que había salido humillado de esa misma oficina 2 semanas antes. El licenciado Vázquez me recibió con una deferencia notable. Durante las últimas semanas, él también había recibido información sobre mi verdadera situación financiera y social. «Señor Morales», me dijo con respeto genuino, «es un honor tenerlo aquí nuevamente. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» «Licenciado, necesito que prepare algunos documentos legales nuevos basados en información que no estaba disponible durante la lectura del testamento. También necesito que actúe como testigo de una conversación importante que voy a tener con mi familia». «Por supuesto. ¿Qué tipo de documentos necesita?» «Contratos de administración de propiedades, documentos de transferencia de responsabilidades fiduciarias y acuerdos de distribución caritativa. Todo será claro en unos minutos cuando lleguen mis primos». Rodrigo, Patricia, Carmen y Miguel llegaron puntualmente a las 3, acompañados de sus cónyuges, como habían hecho durante la lectura del testamento. Se sentaron en las mismas sillas que habían ocupado 2 semanas antes, claramente esperando otra sesión donde ellos tuvieran todas las ventajas. «Familia», comencé, poniéndome de pie frente a ellos. «Los he citado aquí porque hay aspectos importantes del patrimonio del abuelo Aurelio que no fueron revelados durante la lectura inicial del testamento». Patricia, siempre la abogada, interrumpió inmediatamente. «Tío Esteban, no sé qué esperanzas se está haciendo, pero el testamento fue muy claro. No hay disposiciones adicionales que puedan cambiar». «Patricia», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «te voy a pedir que me permitas terminar de hablar antes de hacer comentarios legales». El tono de mi voz debe haber comunicado algo diferente, porque todos se quedaron en silencio, mirándome con una atención que nunca habían mostrado antes. Como todos ustedes saben, durante 50 años trabajé como administrador de las propiedades de nuestro abuelo. Lo que no sabían es que durante los últimos 20 años también he estado coordinando programas caritativos que han distribuido más de 120 millones de pesos a familias necesitadas en Guadalajara.
Carmen rió nerviosamente. Tío, ¿qué programas caritativos? Usted nunca tuvo dinero para... Los programas fueron financiados completamente por el abuelo Aurelio, pero administrados por mí. Durante 2 décadas he sido conocido en esta ciudad como uno de los filántropos más importantes de Jalisco. Les mostré los artículos periodísticos que había recopilado, las fotografías de mis actividades caritativas y los testimonios de los directores de centros comunitarios que había visitado. La expresión en sus rostros cambió gradualmente de escepticismo burlón a sorpresa genuina mientras examinaban la evidencia. Pero además de los programas caritativos, continué, hay otro aspecto de la herencia del abuelo que no fue mencionado durante la lectura del testamento. Le hice una señal al licenciado Vázquez, quien abrió una carpeta y comenzó a leer. Las siguientes cuentas bancarias y contratos de inversión a nombre del señor Esteban Morales García fueron establecidas por don Aurelio Morales Hernández durante los últimos 20 años. Mientras el notario leía la lista de mis activos financieros, observé las caras de mis primos pasar por una serie de emociones: confusión, incredulidad y finalmente comprensión de la magnitud de lo que estaban escuchando. El balance total de estas cuentas, concluyó el licenciado Vázquez, es de 53.400.000 pesos, más los instrumentos de inversión que tienen un valor estimado de otros 12 millones. Silencio absoluto en la oficina. Además, continué yo, todos los contratos de administración para las propiedades que ustedes heredaron están a mi nombre. Soy yo quien tiene la autoridad legal para manejar sus edificios, cobrar sus rentas, negociar con inquilinos y tomar decisiones operativas. Patricia fue la primera en recuperar la capacidad de hablar. ¿Está diciéndonos que usted controla nuestras herencias? Estoy diciéndoles que ustedes son propietarios de edificios y casas, pero yo soy quien tiene el conocimiento, la experiencia, los contactos y la autoridad legal para convertir esas propiedades en dinero real. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué quiere de nosotros, tío Esteban? No quiero nada de ustedes, respondí, pero tengo una propuesta que creo que beneficiará a todos. Durante la siguiente hora les expliqué mi plan. Yo continuaría administrando todas las propiedades familiares, pero ahora como contratista independiente, no como empleado. Ellos recibirían las rentas netas después de gastos operativos y mi comisión de administración, que sería del 20%, el estándar de la industria para administración inmobiliaria profesional. Con mis propios recursos financieros, expandiría significativamente los programas caritativos que había estado coordinando durante 20 años. Establecería una fundación formal que proporcionaría becas educativas, atención médica, programas de capacitación laboral y vivienda digna para familias de bajos recursos. La fundación llevará el nombre Fundación Aurelio Morales en honor de nuestro abuelo, expliqué. Pero será completamente independiente de las propiedades familiares. Será financiada con mis recursos personales y administrada según mi criterio, Carmen preguntó. ¿Y si preferimos contratar a otro administrador para nuestras propiedades? Es su derecho, respondí. Pero tendrían que encontrar a alguien dispuesto a asumir contratos que incluyen cláusulas muy específicas sobre mantenimiento, mejoras de capital y relaciones con inquilinos a largo plazo. Cláusulas que yo redacté durante 20 años y que ningún otro administrador conoce. El licenciado Vázquez añadió. Además, los señores tendrían que pagar para terminar prematuramente los contratos existentes, lo cual podría costar varios millones de pesos en penalizaciones. Rodrigo, siempre el más práctico, hizo la pregunta obvia. ¿Cuánto dinero podríamos esperar recibir mensualmente con su administración?
Basándome en los rendimientos actuales de las propiedades, cada uno de ustedes recibiría entre 150 y 200,000 pesos mensuales, dependiendo del valor específico de lo que heredaron. Más silencio mientras procesaban estas cifras. Era mucho más dinero del que cualquiera de ellos había esperado generar con sus herencias inmobiliarias. Patricia, recuperando su perspicacia legal, preguntó: ¿y qué garantías tendríamos de que usted manejará nuestras propiedades honestamente? Las mismas garantías que tuvieron durante 50 años cuando trabajé para el abuelo Aurelio. Mi reputación profesional, supervisión notarial de todos los contratos y auditorías anuales realizadas por una empresa contable independiente. Pero además, añadí con una sonrisa, ahora tienen una garantía adicional. Soy lo suficientemente rico como para que no necesite robarles dinero. Miguel rió nerviosamente. Tío, ¿cómo es posible que durante todos estos años no supiéramos que usted era millonario, filántropo, una persona respetada en esta ciudad? Completé su pregunta. Porque el abuelo Aurelio diseñó deliberadamente las cosas de esa manera. Él sabía que si ustedes entendieran mi valor real, tratarían de controlarlo o explotarlo para su beneficio personal. Carmen preguntó con voz pequeña: ¿está molesto con nosotros por cómo lo tratamos durante la lectura del testamento? Los miré a todos, recordando la humillación que había sentido 2 semanas antes cuando me ofrecieron ayudarme a encontrar trabajo, después de 50 años de construir el patrimonio que habían heredado. No estoy molesto, dije honestamente. Ustedes reaccionaron basándose en la información que tenían disponible. No podían saber lo que ni yo mismo sabía en ese momento. Pero sí espero, continué, que esta experiencia les haya enseñado algo sobre hacer juicios precipitados sobre el valor de las personas. Durante la siguiente hora, firmamos los contratos que formalizaban nuestro nuevo arreglo. Cada primo recibiría rentas mensuales sustanciales de sus herencias. Yo recibiría compensación justa por mi trabajo de administración, y todos los programas caritativos que había estado coordinando continuarían con financiamiento asegurado. Cuando terminamos de firmar los documentos, Rodrigo se acercó a mí. Tío Esteban, ¿sería posible que participáramos de alguna manera en sus programas caritativos? Me gustaría contribuir con algo. Y a mí también, añadió Patricia. Tengo experiencia legal que podría ser útil para establecer la fundación formalmente. Carmen asintió. Yo podría ayudar con el diseño de centros comunitarios más funcionales. Miguel se unió. Y yo tengo contactos en la industria que podrían proporcionar materiales de construcción a precios reducidos. Los miré con sorpresa. Durante toda mi vida había sido invisible para ellos, excepto cuando necesitaban que resolviera problemas relacionados con las propiedades del abuelo. Ahora, por primera vez, me estaban ofreciendo colaboración genuina como iguales. Por supuesto, respondí. La fundación puede beneficiarse enormemente de sus conocimientos profesionales. Esa noche cenamos juntos en el restaurante del Hotel de Mendoza, la primera vez que había compartido una comida social con mis primos en más de 10 años. La conversación fue completamente diferente de cualquier interacción previa que habíamos tenido. Me preguntaron sobre mis planes para expandir los programas caritativos. Me pidieron consejos sobre inversiones inmobiliarias y me contaron historias de sus propias carreras profesionales que nunca antes habían considerado dignas de compartir conmigo. Por primera vez en mi vida, me trataron como un miembro valioso de la familia, no como un empleado conveniente. Durante las siguientes semanas, establecí oficialmente la Fundación Aurelio Morales con un capital inicial de 30 millones de pesos.
La fundación se convirtió rápidamente en una de las organizaciones caritativas más importantes de Jalisco, operando 15 centros comunitarios, proporcionando 300 becas educativas anuales y manteniendo programas de salud que beneficiaban a más de 5,000 familias. Mis primos cumplieron sus promesas de contribuir profesionalmente. Patricia estableció la estructura legal de la fundación sin costo. Carmen diseñó 3 nuevos centros comunitarios que fueron construidos con materiales donados por los contactos de Miguel. Rodrigo coordinó programas de salud comunitaria utilizando su red de colegas médicos. Por primera vez en la historia de la familia Morales, trabajamos juntos como iguales hacia objetivos comunes. Pero el cambio más significativo en mi vida no fue financiero ni familiar, fue personal. Durante 73 años había vivido sintiéndome invisible, sin valor y sin propósito más allá de servir a las necesidades de otras personas. Había sacrificado mis propios sueños y ambiciones para construir la riqueza de mi abuelo, sin recibir reconocimiento o respeto a cambio. Ahora descubría que durante 20 años, sin saberlo conscientemente, había estado viviendo una vida paralela donde era exactamente la persona que siempre había querido ser. Alguien que marcaba una diferencia positiva en la vida de otras personas. Alguien cuyo trabajo tenía significado más allá de la simple administración de propiedades. Alguien respetado y apreciado por su contribución a la comunidad. El abuelo Aurelio había visto en mí potencial que yo mismo no sabía que poseía. Había encontrado una manera de permitirme expresar la bondad y generosidad que habían estado reprimidas durante décadas de trabajo rutinario. 6 meses después de la lectura del testamento, mi vida se había transformado completamente. Vivía en una casa propia por primera vez, una residencia modesta pero cómoda en la colonia Providencia, a 10 minutos de las propiedades familiares que administraba. Tenía una cuenta bancaria que me permitía tomar decisiones basadas en lo que quería hacer, no en lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Más importante, tenía un propósito que me llenaba de satisfacción cada día. Liderar programas que cambiaban vidas reales de maneras tangibles y duraderas. También tenía el respeto de mi familia, de mis colegas en la industria inmobiliaria y de centenares de familias que habían sido beneficiadas por los programas caritativos que ahora coordinaba conscientemente. Cuando caminaba por las calles de Guadalajara, la gente me saludaba como Señor Morales, con deferencia genuina. No porque tuviera dinero, sino porque durante 2 décadas había demostrado que me importaban más las necesidades de otros que mis propias comodidades. 1 año después de la lectura del testamento, recibí un reconocimiento del gobierno del estado de Jalisco como filántropo distinguido del año por mi contribución a la reducción de la pobreza urbana. Durante la ceremonia, el gobernador mencionó que los programas que había coordinado habían ayudado a más de 8,000 familias a mejorar significativamente sus condiciones de vida. En mi discurso de aceptación, hablé sobre mi abuelo Aurelio. Mi abuelo me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas para ti mismo, sino por lo que compartes con otros. Durante 50 años, pensé que estaba trabajando para construir un patrimonio inmobiliario. Ahora entiendo que estaba trabajando para construir un patrimonio humano. La capacidad de transformar vidas, de crear oportunidades y de demostrar que una persona puede marcar una diferencia significativa en su comunidad. Él sabía que si me daba dinero directamente, yo habría vivido cómodamente, pero sin propósito. En cambio, me dio la oportunidad de ganar riqueza a través del servicio a otros, de construir respeto a través de la generosidad y de encontrar significado a través del impacto positivo en mi comunidad.
El mejor testamento que cualquier persona puede dejar no es una lista de posesiones materiales distribuidas entre herederos. Es el ejemplo de cómo vivir una vida que vale la pena, cómo usar los recursos que tienes para mejorar el mundo que te rodea, y cómo enseñar a otros que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocas, no por las cosas que posees. Ahora, a los 74 años, me levanto cada mañana sabiendo que tengo trabajo significativo que hacer, recursos suficientes para hacerlo bien, y el respeto de mi comunidad como reconocimiento de la diferencia que estoy haciendo. El testamento de mi abuelo Aurelio no me dejó edificios ni casas. Me dejó algo mucho más valioso, la oportunidad de descubrir quién realmente era y de convertirme en la mejor versión de mí mismo. Durante 73 años había sido invisible para mi familia y para mi comunidad. Ahora soy visible de la manera que realmente importa, como alguien que usa sus recursos, conocimientos y energía para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y cada vez que alguien me llama Señor Morales, con respeto genuino, recuerdo las palabras finales de la carta de mi abuelo. El verdadero testamento de un hombre no es lo que deja cuando muere, sino lo que construye mientras vive. Él construyó un imperio inmobiliario que benefició a su familia durante una generación. Pero más importante, construyó en mí la capacidad de construir un legado de servicio que beneficiará a mi comunidad durante generaciones. Esa es la herencia que realmente importa. Y esa es la razón por la cual, a pesar de haber sido dejado fuera del testamento, me convertí en el heredero más rico de todos.